100% Radio. En esta oportunidad me gustaría hablar algunos temas interesantes que nos ayuden a comprender con mayor claridad este asunto que tiene que ver con el fin de los tiempos. Un tema que muchas veces presenta interrogantes para mucha gente. Y también algunos pienso que se aprovechan de ese deseo de saber más con respecto al tema que tienen muchos y comienzan a decir cualquier cosa. Empiezan a decir cosas que no tienen nada que ver con lo que enseña la palabra de Dios. El error más grande de una persona cuando se trata de estos temas con respecto a la señal o a las señales del fin de los tiempos es dar fechas. Ese es el error más grande, dar fechas. No podemos dar fechas. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 de ese libro de los Hechos se presentan unos datos importantes y entre ellos encontramos que antes de partir el Señor los encomienda para que vayan, prediquen la palabra de Dios. Les dice cosas importantes que tienen que ver con lo espiritual, que esperen en Jerusalén hasta que sean embestidos del poder de lo alto. Y en esa charla que tenían los discípulos con el Señor, le preguntan, ¿y cuándo va a ser el fin de los tiempos? ¿Cuándo van a suceder estas cosas? ¿Cuándo se va a cumplir la profecía de que Israel iba a ser liberada de Roma, iba a ser liberada de sus enemigos? ¿Cuándo iba a venir el fin de los tiempos? Ellos pensaron que, fíjate que el Señor les habla mucho con respecto al tema, pero nunca parece ser que ellos tuvieron bien en claro cuándo era que iban a ser el fin de las cosas. Entonces, en esa charla, en esa ida y venida, antes de que el Señor ascienda, algunos de los discípulos se animaron y le dijeron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Entonces, el Señor Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No pueden ustedes. Hay cosas que están reservadas y que solo el Padre Celestial sabe. Y hay algunas personas que parece que no entendieron esto y se la pasan dando fechas, estableciendo el tiempo, el momento en que el Señor Jesús va a volver. Esto es un error. Esto es un error porque ni el Padre Celestial lo ha compartido con los ángeles que están a su alrededor, solo le corresponde a Él saberlo. Entonces, uno de los problemas que tenemos con respecto a la venida del Señor o a esto que tiene que ver con las señales del fin de los tiempos es comenzar a dar fechas. Comenzar a dar fechas y vamos a mirar este tema, pero lo vamos a hacer como corresponde. No estableciendo cosas que no nos corresponde hacer, sino mirando lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a cuáles son las señales del fin de los tiempos? ¿Cuáles son las señales del fin de los tiempos? En Mateo 24, el verso 5 al 8, por ejemplo, encontramos algunas referencias importantes con respecto a este tema para que podamos discernir la aproximación del fin de los tiempos. Y dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Quiere decir que esta gente va a tener capacidad de congregar, de aglutinar personas
personas carismáticas, personas con encanto, porque dice que engañarán a muchos. Y en otro pasaje dice, aún a los escogidos, gente preparada, gente que realmente conoce a Dios, van a ser engañados. Y continúa dando algunas señales más, diciendo, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Aquí se mencionan varias cosas, señales, características, eventos que van a caracterizar al fin de los tiempos. Pero dice aquí claramente, esto será principio de dolores. ¿Cuáles son estas cosas? Bueno, menciona un incremento de falsos mesías. Está esto muy en auge en diferentes lugares del mundo. Hay personas que dicen ser el Cristo. Mujeres también que dicen ser el Cristo. Tremendo esto, ¿eh? Pero va a haber un incremento de estos falsos mesías. También va a haber un incremento en las guerras. Lo estamos viendo. Lo estamos viendo en este tiempo. Incremento en las guerras. Incremento en el hambre. Naciones que durante muchos años estuvieron bien económicamente, hoy están pasando necesidad y el índice de pobreza crece de manera tremenda. Habla de plagas, habla de desastres naturales. Y todos estos acontecimientos son señales del fin de los tiempos. Y en este pasaje estamos siendo advertidos que no debemos dejarnos engañar. Mateo 24:4 dice, el verso que acabamos de leer, pero el verso 4 lo dice claramente. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y también menciona que serán principios de dolores de parto. Pero al fin aún está por venir, es decir, que no ha llegado todavía. Muchos interpretan señales como terremotos o las conmociones políticas, los ataques sobre Israel, como una señal segura de que el fin de los tiempos se acerca rápidamente. Mientras que estos eventos, por supuesto que son señales de que el fin de los tiempos se aproxima, no son necesariamente indicadores de que el fin ha llegado. Otra de las cuestiones que podemos tener en cuenta para ver el incremento de señales que nos gritan a viva voz que el fin de los tiempos se acerca es lo que el apóstol Pablo advierte acerca de los últimos días, donde habrá un marcado incremento de falsas enseñanzas. El libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Los últimos días son descritos como tiempos peligrosos por el incremento en el carácter maligno del hombre, de la humanidad y las personas que conscientemente resistirán la verdad. Vamos a ver 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 9. Tremendo este pasaje que dice, aquí Pablo le habla a Timoteo diciendo, también debes saber esto que te voy a compartir, que no es tan bueno, que no va a ser tan popular este mensaje, tal vez no le agrade a muchos, pero tenés que saberlo, Timoteo. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores,
impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Y 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 3 y 4, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Aquí, una característica muy clave para discernir el fin de los tiempos, que no tiene que ver con la naturaleza, no tiene que ver con las guerras, no tiene que ver con los cambios climáticos, tiene que ver con el carácter pecaminoso del hombre al final de los tiempos. Y no está hablando acá de la gente que no conoce a Dios, está hablando de la gente que profesa su fe en Jesucristo. Esto es tremendo. Los últimos días será caracterizado por gente que resiste la verdad y que tienen un incremento maligno en su carácter, en su vida cotidiana. También podemos mencionar y señalar lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí está hablando del anticristo. Ya en algún episodio vamos a hablar acerca de este personaje malévolo. Si querés que hablemos de esto, escribinos diciéndonos que querés saber sobre el anticristo. Pero otras posibles señales también incluyen algo importante e interesante que tiene que ver con la reconstrucción del templo judío en Jerusalén. También otra señal es un incremento en la hostilidad hacia Israel y avances encaminados a un gobierno mundial unificado, pero a nivel mundial. Otra señal muy importante y prominente del fin de los tiempos es la nación de Israel. Por ejemplo, en 1948 Israel fue reconocido como un estado soberano por primera vez en el año 70 después de Cristo. Y recordemos que Dios prometió a Abraham que su descendencia poseería la tierra de Canaán como heredad perpetua. Esto está en Génesis 17:8, donde dice: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Esto se cumplió en el año 70 después de Cristo. Y Ezequiel también profetizó una resurrección física y espiritual de Israel, que también tiene relación con esto que acabamos de ver. En Ezequiel capítulo 37, donde se habla acerca del valle de los huesos secos, donde cada uno de esos huesos, al oír la palabra del Señor, empezaron a unificarse, entró espíritu y comenzaron a vivir, ¿sí? Era un valle de huesos secos. Tremenda visión, que era una profecía de Ezequiel acerca de la resurrección física y espiritual de Israel. El tener a Israel como nación en su propia tierra ya es una importante luz que nos muestra que esta profecía se cumplió y estamos en el fin de los tiempos. Con estas señales en mente, podemos ser sabios y tener discernimiento con respecto a la expectativa del fin de los tiempos, que claro, nos encontramos en esos tiempos finales. Muchas señales se están cumpliendo. Sin embargo, no debemos de ninguna manera interpretar ninguno de estos eventos de manera singular como una clara indicación de la pronta llegada del fin. Todos van de la mano.
Tenemos que tener en cuenta todos ellos. Dios, amigo querido, amiga querida, nos ha dejado suficiente información para que podamos estar preparados, y a eso es a lo que estamos llamados. Mantengamos nuestra vida firmes en el Señor, sabiendo que la noche se acerca, nosotros somos del día, y aquellos que están durmiendo, el Señor los exhorta diciéndoles: levántate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Estamos, amigos queridos, en el final de los tiempos. Mientras tanto, caminemos aferrados al Señor. No vivamos una vida llena de temor, porque este no es el propósito de Dios para sus hijos. Los que somos hijos de Dios hemos sido liberados del día de la ira. Hemos sido liberados del día de la ira, del juicio, del fin de los tiempos. El Señor nos rescata. El Señor nos ha llamado hijos suyos, tiene un lugar preparado en el cielo para todos nosotros, y todo esto va a ocurrir, pero antes la iglesia será arrebatada juntamente con Cristo en las nubes y seremos liberados de estos tiempos dolorosos y finales, el tiempo del fin. Estamos acercándonos, estamos viendo señales. Mientras tanto, caminemos firmes en Cristo, aferrados a sus caminos, que hay una promesa gloriosa de redención para aquellos que ponen su fe en Jesús. Amigo o amiga, si estás escuchando este mensaje y nunca has tomado la decisión de seguir a Cristo, de aceptarlo en tu corazón y ser un hijo de Dios, quiero guiarte en esta oración tan importante y con fe dile: Señor Jesús, creo que estamos en el fin de los tiempos como lo enseña tu palabra. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Entra a mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador personal. Ayúdame a caminar aferrado a ti. Si me he apartado y he hecho mis propios caminos, me arrepiento y vuelvo nuevamente a caminar junto a ti. Quiero hacer tu voluntad. Ayúdame a estar preparado, firme y constante en el camino del Señor. En el nombre de Jesús, lo pido, lo creo, lo recibo y lo declaro. Amén y amén. Si dijiste amén, escribilo en los comentarios. Dios te bendice y hasta la próxima. Contactos: marioserrano@live.com.ar. En Facebook: Mario Rubén Serrano.